Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos. Vamos a tratar hoy el módulo 35. En los módulos anteriores hemos estado trabajando con matrices, es decir, arreglos de dos dimensiones. Vamos a ver hoy algunas variaciones que se presentan con las matrices de acuerdo al tamaño de ellas. En general, digamos que las matrices se clasifican en matrices rectangulares y en matrices cuadradas. Habíamos estado viendo que el número de filas de una matriz la íbamos a representar con la letra M. Las rectangulares son aquellas en que el número de filas es diferente del número de columnas. Las columnas las estábamos representando con N, o sea, simbólicamente una matriz es rectangular cuando M es diferente de N, el número de filas diferente del número de columnas. En las matrices cuadradas, el número de filas es igual al número de columnas. Cuando la matriz es cuadrada, vamos a referirnos al número de filas y al número de columnas con la variable n. Vamos a tratar hoy algunos ejercicios especiales que aparecen cuando la matriz es cuadrada. Cuando la matriz es cuadrada, digamos que aparecen los conceptos de diagonales. Las diagonales pueden ser de dos maneras, lo que se llama la diagonal principal y lo que se conoce como la diagonal secundaria. Planteemos un ejemplo. Vamos a considerar una matriz que tenga 6 filas y 6 columnas. Una matriz que tenga 6 filas y 6 columnas será entonces una matriz cuadrada. El número de filas es igual al número de columnas. Y vamos a representar cada uno de ellos, el número de filas y el número de columnas, con la letra n. O sea, para nuestro ejemplo, nuestra matriz, que hemos estado llamando mat, va a tener n igual a 6 y n igual a 6. El número de filas igual al número de columnas. Si nosotros consideramos estos elementos se dice que son los que pertenecen a la diagonal principal. Estos elementos tienen la característica de que si nosotros representamos, como hemos estado diciendo, un elemento, lo identificamos con los subíndices I y J, en los cuales el primer subíndice I se refiere a la fila y el segundo a la columna. Estos elementos, los de la diagonal principal, tienen la característica de que el número de la fila es igual al número de la columna. Entonces, Matsui J, digamos que representa un elemento de la diagonal principal si solo si cumple la siguiente condición: si la I es igual a la J. Este es el elemento de la fila 1, columna 1, la I es igual a la J. Este es el elemento de la fila 3, columna 3, la I es igual a la J. Este es el de la fila 6, columna 6, la I es igual a la J. Y esa es la forma como identificamos cuáles son los elementos de la diagonal principal. La diagonal secundaria tiene o cumple otra característica. Si nosotros vamos a considerar esa misma matriz, una matriz de 6 filas y 6 columnas,
y queremos conocer cuáles son los elementos de la diagonal secundaria, entonces veamos cuál es la condición que se debe cumplir. Dibujemos una matriz cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas, vamos a considerar nuevamente 6 filas y 6 columnas. Los elementos de la diagonal secundaria serán estos que estamos dibujando acá. Y vamos a ver cuál es la condición que deben cumplir los subíndices I y J para nosotros asegurar que ese elemento pertenece a la diagonal secundaria. Este elemento, si nuestra matriz es la matriz MAT, este elemento es el de la fila 1, columna 6. Este elemento que tenemos acá pertenece a la fila 2, columna 5. Este pertenece a la fila 3, a la columna 4. Este elemento que tenemos acá pertenece a la fila 6, columna 1. Y ahí hemos escrito explícitamente cuáles son los elementos que pertenecen a la diagonal secundaria. Esos elementos, los subíndices, si nosotros tenemos la forma general de que cada elemento lo identificamos con los subíndices I y J, fijémonos que todos estos datos tienen la misma característica. Fila 1, columna 6, la suma de los subíndices es 7. Fila 2, columna 5, la suma de los subíndices es 7. Fila 3, columna 4, la suma de los subíndices es 7. Fila 6, columna 1, la suma de los subíndices es 7. Entonces, un elemento pertenecerá a la diagonal secundaria si los subíndices cumplen esa propiedad que estamos diciendo. O sea, que la suma de los subíndices I más J sea igual a n más 1. En nuestro ejemplo, la matriz que tenemos es de orden n, o sea, es una matriz cuadrada en la cual el número de filas es n, el número de columnas es n, aquí n vale 6, la suma de los subíndices para todos los elementos de la diagonal secundaria siempre dará n más 1. Teniendo definidos entonces estos dos conceptos para matrices cuadradas de lo que es la diagonal principal y de lo que es la diagonal secundaria, resulta que aparece que hay que efectuar ciertos algoritmos en los cuales solo se trabaje con esos elementos. Vamos a desarrollar algunos de ellos. Cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada de orden n, es a veces necesario efectuar operaciones única y exclusivamente con los elementos que pertenecen a la diagonal principal, es decir, aquellos elementos en los cuales el subíndice I sea igual al subíndice J. Planteemos aquí nuevamente nuestro ejemplo con una matriz de 6 por 6. Nuestra matriz la estamos llamando MAT, tiene 6 filas, tiene 6 columnas, el orden de la matriz es n, 6, para nuestro ejemplo. Vamos a ver los datos que tenga esta matriz, que sean 3, 16, 28, 9, 4, 7, 5, 2. Y nos interesará trabajar única y exclusivamente con aquellos datos que pertenezcan a la diagonal principal. Los demás datos los ignoramos. Veamos entonces cómo hacer un algoritmo en el cual estemos interesados en sumar únicamente los elementos que pertenezcan a la diagonal principal.
Vamos a señalarlos encerrándolos entre círculos. Para ello entonces vamos a plantear un algoritmo, un subprograma. Es un subprograma que me va a retornar un dato y ese dato que me va a retornar será la suma de todos los elementos que pertenezcan a la diagonal principal. Como nuestro subprograma va a retornar un dato, ese dato que retorna es de tipo entero. Vamos a llamar nuestro subprograma suma diagonal principal. Le enviamos como parámetro el nombre de la matriz. Nuestra matriz la estamos llamando mat. Le enviamos como parámetro el orden de la matriz, o sea, el tamaño, número de filas y número de columnas. Para nosotros poder efectuar esa suma, entonces necesitamos una variable en la cual estemos llevando ese acumulado y necesitamos otra variable con la cual recorramos la matriz. Entonces, en nuestra definición de variables, vamos a definir dos variables, una que llamamos S, en la cual vamos a trabajar la suma, y otra que llamamos I, con la cual vamos a recorrer los elementos de la diagonal principal. Esas variables son de tipo entero. Colocamos nuestra palabra clave inicio. En nuestro algoritmo vamos a manejar un acumulador, lo estamos llamando S. Ya hemos dicho siempre que lo que son acumuladores y contadores, por lo general se inicializan en 0. S es un acumulador, a S le asignamos un valor inicial de 0. ¿Qué tenemos que hacer luego? Tenemos que recorrer todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal. Para ello hacemos un ciclo para y desde 1, vamos a empezar en la fila 1, columna 1, hasta el orden de la matriz es n, tenemos que llegar hasta la fila n, columna n, con variación más 1. Necesitamos llevar un acumulador, tenemos que sumar cuando la I valga 1, sumamos el elemento de la fila 1, columna 1, cuando I valga 2, el de la fila 2, columna 2, o sea que S será igual a S más lo que hay en la matriz, en la fila I, columna I. Solo necesitamos una variable para recorrer la matriz, puesto que la característica que tenemos que cumplir es que la fila sea igual a la columna. No hay por qué utilizar dos variables, utilizamos la misma y con eso estamos asegurándonos de que estamos haciendo referencia al elemento que pertenece a la misma fila y a la misma columna. Fin del para. Cuando termina el ciclo, terminó de efectuar la suma, simplemente le decimos retorne ese resultado. Le decimos retorne ese, fin correspondiente al inicio, y fin de suma diagonal principal. Ese es nuestro subprograma con el cual sumamos todos los datos correspondientes a la diagonal principal de una matriz cuadrada. Hagámosle una pequeña prueba de escritorio. Nuestras variables se denominan S e I. N entró valiendo 6. La variable S la inicializamos en 0. Aquí tenemos el ciclo, tenemos la variable I, nos dicen que el valor inicial debe ser 1. Aquí tenemos I vale 1. Cuando I valga 1, automáticamente tenemos acceso al elemento de la fila I, columna I, en este caso sería mat, en la fila 1, columna 1, cuyo valor es 3. Entonces, nuestro ciclo nos dice, I empieza valiendo 1, cuando I vale 1 más su 1, 1, el valor es 3.
la instrucción que pertenece al ciclo para es que al valor de S le sumemos lo que hay en matsub 1, 1, le sumamos 3 y el resultado lo almacenamos en S. O sea, 0 más 3, el resultado queda en S, S queda valiendo 3. Llegamos al fin del para, el fin del para automáticamente incrementa la I en 1, puesto que hemos dicho con variación más 1, la I queda valiendo 2, entonces ya tenemos acceso es al elemento de la fila 2, columna 2. El elemento de la fila 2, columna 2, tiene un valor de 1, este 2, la I, es menor que la N es 6, ejecutamos la instrucción del ciclo para. Lo que hay en S, 3, le sumamos lo que hay en matsub 2, 2, 3 más 1 es 4, y el resultado lo almacenamos nuevamente en S. Fin del para, incrementa la I vale 3, la 3 es menor que la N, menor o igual, tenemos acceso al elemento de la fila 3, columna 3, cuyo valor es 7. La instrucción del para es que a S le sumemos lo que hay en la posición matsub 3, 3, ahí tenemos un 7, 4 más 7, 11, y el resultado lo almacenamos nuevamente en S. 4 más 7, 11, S queda valiendo 11, e incrementamos la I. La I vale 4, matsub 4, 4, tiene un valor de 1. Nuevamente, vamos a sumar lo que hay en S, 11, más lo que hay en mat 4, 4, que es un 1, 11 más 1 es 12, y el resultado lo almacenamos nuevamente en S, S queda valiendo 12. Fin del para, incrementa la I sigue siendo menor o igual que la N, el valor de la N es 6, matsub 5, 5, tiene un valor que es 4, la instrucción del ciclo para me dice que lo que hay en S, 12, le sume lo que hay en matsub 5, 5, le sume 4, y el resultado lo almacenemos nuevamente en S, 12 más 4, obtenemos 16, fin del para, incrementa la I vale 6, 6 cumple la condición de que es menor o igual que N, significa que trabajamos con matsub 6, 6, el valor almacenado en esa posición es 1, la instrucción del para, lo que hay en S, 16, lo sumamos con lo que hay en matsub II, que es 1, 16 más 1, el resultado se almacena en S, 16 más 1 es 17, incrementa la I ya no cumple la condición de que es menor o igual que N, se sale del ciclo para, y la instrucción es que retorne S, retorna 17, que es el resultado de sumar todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal. Este es un ejercicio que hacemos con matrices cuadradas. Matrices rectangulares no tienen el concepto de diagonal principal ni de secundaria. Vamos a hacerlo ahora con la diagonal secundaria. Vamos a deseñalar aquellos datos que pertenecen a la diagonal primaria y vamos a señalar los que pertenecen a la diagonal secundaria para elaborar un algoritmo en el cual trabajemos única y exclusivamente con los datos de la diagonal secundaria. Vamos a señalar, encerrando en un círculo, los de la diagonal secundaria. Y digamos que ahora estamos interesados en sumar esos datos, los datos que pertenecen a la diagonal secundaria de una matriz cuadrada. Vamos a elaborar un algoritmo, un subprograma para esta nueva situación. En esta nueva situación, digamos que nuestro algoritmo lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo utilizando
dos variables auxiliares, como tenemos acá, las variables S e I. Sin embargo, al principio es más cómodo hacerlo utilizando una variable adicional. Esa variable adicional vamos a llamarla la variable J. De tal manera que cuando la I valga 1, la J valga 6. Y nos estamos refiriendo al elemento de la fila 1, columna 6, el 9. Cuando la I valga 2, la J valga 5. Y nos estamos refiriendo al elemento de la fila 2, columna 5. Cuando la I valga 3, la J deberá valer 4. Cuando la I valga 4, la J3, y 5, J2, y 6, J1. Manejando dos variables, lo importante es que siempre conservemos aquello de que la suma de los subíndices tiene que ser igual a n más 1 para garantizar de que pertenezca a la diagonal secundaria. Esas dos variables, o esas tres variables, son de tipo entero. Iniciamos nuestro subprograma, a S le asignamos 0 y a J le asignamos un valor inicial de n. N en nuestro ejemplo ya sabemos que es 6. Inicialmente tenemos entonces nuestro ciclo para la I desde 1 hasta n con variación más 1. Efectuamos la instrucción para llevar el acumulado. A S le asignamos S más mat, que pertenezca a la fila I y pertenezca a la columna J. Y el valor de J lo decrementamos en 1. Fin para. Cuando terminemos nuestro ciclo, en la S tendremos el acumulado de esos datos y le decimos retorne S. El fin del inicio y el fin de suma, este ya sería la suma de las diagonales de la diagonal secundaria. Fin, suma, diagonal secundaria. Matsui J cuando la I vale 1 y la J vale 6, nos estaremos refiriendo al elemento de la fila 1, columna 6. En la fila 1, columna 6, tenemos almacenado un 9. La I es menor o igual que la N, cumple la condición, la instrucción del ciclo, lo que hay en S, que es un 0, le sumamos lo que hay en Matsui J, o sea, Matsu 1, 6, que es un 9, y el resultado lo almacenamos en S. Coloquémoslo más hacia acá para que no se confunda. S quedó valiendo 9. Hemos ejecutado la primera instrucción del ciclo. La siguiente instrucción es, a J le restamos 1. J está valiendo 6, le restamos 1, J queda valiendo 5. Llegamos al fin del para. ¿Qué es lo que hace el fin del para? Modifica la I de acuerdo a la condición que se tenga acá. La variación es más 1, la I viene valiendo 1, más 1, la I queda valiendo 2. Ya la I vale 2, la J vale 5. O sea que tenemos acceso al elemento de la fila I, que es la fila 2, columna J, que es la columna 5, el valor que está almacenado en esa posición es 7. ¿Qué nos dicen las instrucciones del ciclo para? Lo que hay en S, 9, le sumamos lo que hay en la posición mat sub 2, 5, 9 más 7, y el resultado se almacena nuevamente en S, obtenemos 16.
la J se decrementa en 1, J vale 4, llegamos al fin del para, el fin del para incrementa la I queda valiendo 3, la I vale 3, la J vale 4, tenemos acceso al elemento Matsui J, que es el de la posición fila 3, columna 4, cuyo valor también es 7. La instrucción del ciclo 16 Matsui J más 7, 23. Y el resultado se almacena nuevamente en S. Y a J le restamos 1. J vale 3, la I se incrementa en 1, ya la I vale 4. Y ya tendremos acceso al de la fila 4, la fila I, columna J, fila 3, cuyo valor, fila 4, columna 3, es 2. S le sumamos lo que hay en esa posición, 23 más 2, 25, el resultado se almacena en S, y a la J le restamos 1. La J vale 2, la I se incrementa en 1 por la instrucción para, y tendremos acceso a MAT 5.2. El de la fila 5, fila I, columna 2, que es la columna J, tenemos el valor de 9, 25 más 9, obtenemos 34, decrementamos la J en 1 con esta instrucción, fin del para, incrementa la I. Ya tendremos acceso a MAT en la fila 6, columna 1, su valor es 4, 34 más 4, obtenemos 38, le restamos 1 a la J queda en 0, incrementa la I supera el valor de la N, significa que terminó de ejecutar el ciclo para, y le dice que retorne S. Retorna 38, que es el resultado de sumar todos los elementos que pertenecen a la diagonal secundaria. Este es un primer algoritmo para sumar los elementos de la diagonal secundaria. Consideremos otro algoritmo, en el cual también sumamos los de la diagonal secundaria, pero sin hacer uso de la variable J. Fijémonos cómo lo haremos. Vamos a comenzar con la variable I. Hemos dicho esto, que para que se cumpla que un elemento pertenezca a la diagonal secundaria, se tiene que cumplir la condición de que I más J sea igual a N más 1. Si nosotros conocemos el valor de I, que iba a tomar los valores desde 1 hasta N, en nuestro caso, hasta 6, con base en esta condición que tenemos planteada acá, nosotros despejamos J y decimos que J es igual a N menos I más 1. Entonces, nosotros podemos manejar aquí esa expresión, N menos I más 1. Entonces, fijémonos, cuando la N valga 6, N menos I más 1, 6 menos 1, 5, más 1, 6. Cuando la I valga 2, 6 menos 2, 4, más 1, 5. Cuando la I valga 3, 6 menos 3, 3, más 1, 4. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos acá? En vez de hacer uso de la variable J, no vamos a hacer uso de la variable J, vamos a eliminar esas instrucciones. ¿Y qué vamos a decir acá? En vez de referirnos a un elemento que pertenezca a la columna J, vamos a decir que es un elemento que pertenece a la fila I. ¿Y a cuál columna? A la columna N menos I más 1. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, ¿qué vamos a tener?
vamos a hacer referencia al elemento de la fila I, columna N menos I más 1. Cuando la I valga 1, entonces estaremos haciendo referencia a mat de la fila 1, columna 6, fila 1, columna 6, fila I, columna N menos I más 1. Cuando la I valga 2, estaremos haciendo referencia al de la fila 2, ¿cuál columna? N menos I más 1, columna 5. Cuando la I valga 3, la fila I es la fila 3, la columna es la columna N menos I más 1, nos da 4. Y de esa manera nos ahorramos una posición de memoria. Y nuestro algoritmo funcionará exactamente lo mismo que el anterior. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo veremos operaciones más avanzadas con matrices. Muchas gracias.